Es el presidente de la República, el padre de la criatura. Ah, bueno, la despachada azulita. Esa es la que carga a lo largo y ancho del país. Presidente, muy buenos días. Bienvenido a Frente a los Reporteros. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te has portado? Muy bien todo este tiempo. Lo que quiero precisamente es conocer su comportamiento después de la campaña que no hablábamos. Yo me porto como siempre. Qué bien. Bueno, vamos entonces a iniciar, presidente, abriendo esta conversación. Vino con las botas puestas y el sable desenvainado, ¿no? Todo el tiempo. Dispuesto como todo el tiempo a tener una conversación oportuna, veraz. Yo creo de verdad que ese sable desenvainado, que es el sable de la lucha por un pueblo, más nunca habrá que envainarlo, porque hay mucho que hacer. Bueno, presidente, hoy justamente se está cumpliendo un año de aquella victoria electoral en la cual la mayoría del pueblo lo ordenó a usted presidente de la República. Dijo que Hugo Chávez fuese quien lo gobernara por los próximos años. No obstante, yo le pregunto, ¿no cree usted que buena parte de esa población hubiese querido llegar a esta fecha aniversario 6 de diciembre con más cosas en las manos, con más logros en las manos de gobierno, con mejores soluciones en sus manos? Mira, en primer lugar, habría que reconocer a un año de la gran victoria bolivariana, revolucionaria de 1998, que aquello fue un combate político como nunca se había visto en muchos años en Venezuela. No olvidemos nosotros que ahí se unieron Acción Democrática, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela, y todos apoyados por todos los factores de poder. Los factores de poder que han convivido, que convivieron con estos 40 años de degeneración política. Es decir, me refiero a factores económicos. Algunos medios de comunicación se alinearon y sin embargo fueron barridos. ¿Por qué? Por la fuerza de un pueblo, por la moral de un pueblo. No se dejó el pueblo confundir con aquella campaña salvaje, que si el comunismo, que si vamos a expropiarle a todo el mundo. Ahora, tú me preguntaste algo en torno a logros. ¿Por qué no hacemos una comparación rápida acerca de lo que decían algunos factores el año pasado? Aquí se decía que Venezuela iba prácticamente a desaparecer si yo ganaba las elecciones, que el dólar se iba a disparar, bueno, a 1000 bolívares por dólar el cambio, que se iban a ir las reservas internacionales, que la estrategia petrolera iba a fenecer en nuestras manos, que las tasas de interés se iban a disparar no sé a cuánto, que íbamos a hacer control de cambio, que se iban a ir las inversiones internacionales. Y sin embargo hoy, fíjate tú, la inflación está en 18.1, el acumulado de este año, el mínimo de los últimos 13 años. Las reservas internacionales están pasando los 15.000 millones de dólares. Las inversiones internacionales han crecido 30% este año en relación con el año pasado. Las tasas de interés cayeron de 80 a 30 y tanto por ciento en promedio. El control de cambio, el control de cambio ni se presentó, ni la devaluación. El cambio y la estabilidad se ha mantenido en base a la política de las bandas cambiarias. El petróleo, bueno, sobrepasó los 20 dólares el barril en función de una estrategia de recorte muy firme. Es decir, en lo macroeconómico aquí ha habido un proceso positivo. Pero ya que usted abre fuegos, presidente, en la explicación de los logros macroeconómicos, recordemos que esa inflación, ese control relativo de la inflación, tiene gran justificación en el hecho de que este año hemos tenido una tremenda recesión en que ha caído el consumo en niveles dantescos realmente. Cuando hablamos incluso de la situación cambiaria, la gente de Fedecámaras ha dicho, caramba, en este estado de recesión, en este estado de espasmo económico, si bien este año se ha mantenido, entre otras cosas, porque este gobierno ha contado con una recuperación importantísima de los ingresos, gracias a la recuperación de los ingresos petroleros, el próximo año tendríamos que ir a una devaluación importante, lo dicen por ejemplo los analistas de Fedecámaras. Y en fin, bueno, eso de una u otra forma no coloca una nube gris. Bueno, yo creo que esos analistas dijiste de Fedecámara, dijiste, ¿no? Sí, sí, analistas. Lo dijeron en la víspera, bueno, Vicente Brito, Pedro Carmona Estaca, bueno, la gente de es que ellos siguen diciendo lo mismo. Ellos no son... Que la caída de las tasas de interés, por ejemplo, realmente benefició, a la banca, que redujo su encaje, que se benefició allí y que no se ha recuperado por allí, por ejemplo, el acceso a los créditos, presidente. ¿Vas a hablar tú o hablamos los dos? Usted, hablamos los dos. Ok. Si me deja yo te respondo la primera intervención, porque ya tienes dos acumuladas. Pues. Adelante, presidente. Ok, entonces se sacó la Constitución, libertad de expresión.
Mira, tú hablaste primero de una cosa, te voy a responder la primera. Ajá. Y cuando te decían los analistas de Fede Cámara, es que porque siguen diciendo lo mismo. Y te iba a decir que son poco originales también. Siguen pronosticando una catástrofe, siguen pronosticando control de cambio. Yo los leo y me río, porque se han equivocado, se siguen equivocando y se seguirán equivocando, porque sus apreciaciones son eminentemente subjetivas, sesgadas. Pareciera que no analizan la realidad, bueno, con variables firmes y sólidas de lo que aquí está pasando y cuáles son las tendencias del asunto económico. Lo que tú decías son algunas de las reflexiones que yo he leído en prensa, en televisión, Sí, de estos analistas que se han equivocado en los últimos años. Los que decían, por ejemplo, que la inflación se iba a disparar este año al 100%, ahora dicen, bueno, que la caída de la inflación, tú decías relativa, bueno, está en 18.1. el control relativo. Es el mínimo en 13 años, ¿no? Tú le pones el relativo, pero no es tan relativo. No es tan relativo. La sumatoria de este año es la mínima, te repito, a todos los venezolanos de 13 años. Ahora, fíjate tú, que ahora los que tratan de sobredimensionar la recesión y decir que la caída de la inflación se debe fundamentalmente a eso, pareciera que olvidan que en los últimos años Venezuela está en recesión desde hace varios años. Y aquí ha habido recesión igual o peor a la de este año, al mismo tiempo que ha habido procesos inflacionarios de 80%, de 100%, así que ese no es el factor fundamental. Nosotros hicimos un recorte de presupuesto, nosotros redujimos el Estado, nosotros empezamos a aplicarle la lupa a todos los proyectos pequeños, medianos, de orden nacional, de orden local, y empezamos a recortar gastos. Recogimos, tú recuerdas, comenzando el gobierno, yo mandé a recoger más de 500 guardaespaldas, más de 500 vehículos que estaban en manos por allí de políticos, de familiares, celulares, teléfonos interministeriales en fincas y en casas de amigos y familiares de gente que pasó por el gobierno. Era un relajo, hemos puesto orden, eso no tiene importancia, por supuesto que la tiene, y muchísima por el ejemplo y por la disciplina. Otro elemento importante para el abatimiento de la inflación este año fue el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Nosotros no caímos en la tentación de todos los gobiernos anteriores. Cada vez que subía el petróleo, comenzaba otra vez el derroche y el gasto público sin ningún tipo de control. Es decir, que usted está satisfecho con lo que pudiera mostrar hoy en las manos a los venezolanos, claro, luego de un año de esa victoria. Claro, no solo en lo económico, estamos hablando de lo económico. Claro, aquí no hay milagro. Claro, pero lo laboral, por ejemplo. Aquí no hay milagro. Estamos saliendo apenas de un modelo neoliberal salvaje que ha destrozado la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa. Esas tasas de interés del año pasado a más de 100% quebraron al país. Las tierras están casi todas abandonadas. Estamos reajustando la economía para un relanzamiento. Estoy seguro que será el año 2000, pero claro que ese no es el más grande de los logros en este año que hoy se cumple. Hoy se cumple un año de aquella victoria. Ahora, el más grande de los logros es en el orden político. Hemos iniciado una revolución política en paz. Referéndum nacional, el decreto presidencial del referéndum el 25 de abril, elecciones a constituyente, se instaló la constituyente, en 100 días se hizo esta constitución que yo no dudo en calificarla en la más avanzada del continente americano y de las mejores del mundo, y ahora estamos a las puertas de un referéndum, el segundo de nuestra historia, y la vamos a aprobar por una absoluta mayoría. Ese es un gran triunfo político. Antes de pasar, presidente, a hablar del asunto estricto de la Constitución, del sí, de la lucha que está planteada ahora a escala nacional con niveles de pugnacidad muy importantes, yo quisiera concluir este asunto de los logros que exhibe usted luego de aquella gran celebración del 6 de diciembre de la gente que lo siguió a usted como opción electoral. Le he hablado del asunto laboral y tengo que pasar por revisar cosas como 2 millones de desempleados, 4 millones de empleados en el sector informal, es decir, buhoneros exactamente, el auge del desempleo en términos reales numéricos en 500.000 en 1999 y la cuasi paralización de lo que son esos programas recuperadores de estos niveles, ¿no? Digo yo, de los niveles de trabajo, de los niveles de empleo. Y usted decía, en estas condiciones Venezuela es definitivamente ingobernable. Y yo le pregunto, ¿por qué es ingobernable? Deme un ejemplo, presidente, porque usted tuvo una ley habilitante, usted ha tenido una recuperación de ingresos muy importantes gracias a los ingresos petroleros este año. ¿Dónde es que está la ingobernabilidad del país?
Fíjate tú que hablabas del desempleo, de no sé cuántas cifras de desempleados. Este año hemos estado activando y prendiendo algunos motores para recuperar el empleo. Y por supuesto, Venezuela viene de una caída económica de 20 años. 20 años de caída de la inversión pública y privada, más bien una desinversión. Hemos estado deteniendo como una avalancha, una caída, pero es terrible y nefasta. Además, la caída del ingreso petrolero el año pasado fue bestial, producto de la estrategia equivocada del gobierno anterior de inundar el mercado. Y bueno, el barril de petróleo llegó hace un año estaba por $7 el barril cuando ganamos nosotros las elecciones. Todo eso se vino abajo. El empleo, empezaron a cerrar pozos petroleros, el recorte petrolero necesario también afectó el empleo. Ahora, nosotros hemos activado, mira, el Plan Bolívar 2000, un plan social de gran envergadura que nos ha permitido paliar el hambre, la miseria, el desempleo. Hemos creado el Fondo Único Social que anda por todas partes creando microempresas. Hoy voy a entregar, por cierto, a mediodía, un grupo de 100 créditos del Fondo Único Social y el Banco del Pueblo. Hemos creado el Banco del Pueblo, eso no existía hace un año. Y eso es fundamentalmente para luchar contra la pobreza y para crear empleo. Hemos activado hace apenas 3 días un plan de empleo rápido que va a generar empleo en estos últimos días del año y los primeros del 2000, más de 190.000 empleos en todo el país manejado a través del Plan Bolívar 2000. Así que estamos enfrentando la tremenda catástrofe con muchas iniciativas y allí vamos poco a poco reactivando la economía y vamos hacia un despegue económico el próximo Más de, año. No tengo la menor más de duda. 190.000 empleos Sí, ustedes. en esta última semana. ¿Usted recuerda cuando hace aproximadamente un par de meses habló de la emisión de los bonos de la construcción por 200 millardos de bolívares? Eso se retrasó justamente en un par de meses. Y hablaba con la gente de la Cámara Venezolana de la Construcción en estos días y nos decían que esa emisión se redujo prácticamente a la tercera parte, con lo cual el impacto de recuperación de empleos también sería apenas una tercera parte de lo que se había dicho inicialmente. Cuando usted habló del plan de vivienda, recuerda aquellas casitas baratas de 4 millones de bolívares, confortables, grandes, bien buenas además. Se habló de 60.000 este año. Esta gente nos decía que si acaso para febrero tendríamos concluidas 20.000, con lo cual también la previsión de recuperación de empleo sufrió una baja significativa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Creo que tienes mala información, a lo mejor tienes los mismos asesores de Fedecámara, quizás lo tienes tú. Mira, fíjate, primero te voy a decir lo siguiente, los 200.000 millones de bolívares, y te puedo traer el acta del Consejo de Ministros donde se aprobó 200.000 millones de bolívares en bonos, y ese es otro de los logros que hemos tenido en materia económica, a ti que te gusta tanto ese tema. Aquí había hasta el año pasado un mecanismo perverso que eran los títulos de estabilización macroeconómico, los TEM, con rendimientos de 80 y 85%, eso sí beneficiaba muchísimo a la banca y al gran capital, mientras el pequeño capitalista, el país nacional se estaba secando. Los TEM bajaron a 20 y tanto por ciento de rendimiento y casi han desaparecido en una estrategia concertada entre el gobierno, el Banco Central y la banca también, que ha empezado a colaborar. Y hemos sustituido los TEM por los títulos de la deuda pública nacional. Y estamos emitiendo bonos desde el Ministerio de Finanzas. Se han colocado, claro, los bonos no se colocan de un día para otro, los bonos, pero los bonos de los 200.000 millones de bolívares están colocados todos y ya están disponibles. Y si la Cámara de la Construcción quiere y desea utilizarlos, están a la orden. Así que creo que tienes unos asesores muy malos. No son mis asesores. Ellos están hablando del retardo de 2 meses, porque eso debió haber entrado en octubre, presidente, para que se generaran los empleos que habían proyectado. Yo no sé por qué se habla de retardo. La colocación de bonos no es de un día para otro. Uno anuncia una política. Nosotros firmamos un convenio en Miraflores. Fíjate tú cómo es la manipulación. Ahí no hay ningún retardo. Y la gente se confunde, por eso yo creo que es bien bueno aclarar las cosas, y ustedes, los medios de comunicación y los periodistas, deben informarse mucho mejor de los plazos y las cosas. Tú sabes cuál es el procedimiento que hay que seguir, engorroso, burocrático. Uno firma un convenio, yo firmé un convenio con la banca, la Cámara de la Construcción, el país lo vio. Después viene todo el permiso que tiene que dar el Congreso, todas las discusiones en el Congreso, que por cierto le quedan pocos días ya de vida, desaparecerá el próximo 15 de diciembre, después regresa eso al Consejo de Ministros, tiene que pasar por el Banco Central y luego se emiten los bonos, hay que vender los bonos, después que los bonos están vendidos y ya está disponible ese dinero en el Tesoro Nacional, se reúne de nuevo el Consejo de Ministros y tiene que informarle al Congreso que ya el dinero está disponible, y es cuando el Congreso aprueba, entonces ahora sí
que se vaya a invertir ese dinero. Eso está listo, así que no hay ningún retardo. Esos son lapsos normales, más bien salimos rápido de esto a pesar de las perturbaciones políticas de este Bueno, año. primera pausa que tenemos que hacer, presidente. Yo quisiera que nos hablara con mayor detalle luego de esta pausa sobre ese plan de empleo rápido, realmente, cómo se va a instrumentar, qué tipo de empleo va a ser, a través de qué organismo exactamente, los venezolanos que están ávidos de una respuesta a dónde deben ir realmente. Y aquí tengo la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, solo un detalle, fíjate, tú hablabas de las viviendas comenzaron, ayer por cierto entregamos, y me dio mucho gusto, debajo de un palo de agua entregar más de 80 viviendas, y viviendas, te repito, son viviendas, voy a repetirlo a los venezolanos, tú decías, unas viviendas dignas. No son esas cajitas de fósforos que han hecho alcaldes y gobernadores de una habitación y un bañito para una familia. No, 3 habitaciones, un baño, su comedor, cocina, un pedacito de terreno si quiere ampliarla más tarde, con techo de madera machimbrado y teja acabada completamente. 60.000 bolívares de cuota inicial y el costo de la vivienda es menos de 4 millones de bolívares. Eso fue ayer en Ejido, delante de ella, están las viviendas hechas. Hemos logrado completar, a pesar de la crisis y la falta de recursos, aproximadamente unas 20.000 viviendas, y el plan sigue, eso no se va a detener ni ahora en el mes de diciembre. Bien, aquí tengo la bolivariana, la que dicen los proponentes del no, que es militarista, centralista, estatista, presidencialista y que conduce al autoritarismo. Usted está aquí con la bota puesta y el sable desenvainado. Y para mí, yo le digo al mundo entero que esta es la mejor constitución del continente americano. Y por eso está aquí, para que nos explique punto por punto por qué. Tú vas a sacar todas las cosas esas que dicen los negativos. Y usted va a sacar todo lo que dicen los positivos. Que es la mayoría del país. Entonces va a estar bien interesante la parte del programa 80% por lo menos. Además, con relación a Maracaibo, Barquisimeto y Carabobo, vamos a tener a nuestros corresponsales allí participando en esta entrevista al presidente de la República. Ya venimos. Con el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, hoy frente a los reporteros a propósito de la celebración de ese año de la victoria electoral del 6 de diciembre. Presidente, vamos. Pero fíjate que, perdóname, Miguel Ángel, yo tenía en la computadora mía registrado, yo pensé que, un dato, ¿no? Yo pensé que iba a venirme a sentar hoy en el banquillo aquel de los acusados, donde ustedes lo sentaban a uno aquí, y eran como 10. En Diceniase. Y le caían, no, eran como, dicen ya. Ah, no, luego tuvimos frente a los reporteros. Sí, yo pensé que era el mismo modelo, yo venía listo para batear como un shortstop, un segunda base, un primera base. De los acusados, jamás. A mí me dieron muy duro en ese banquillo. Fue la gran rueda de prensa de la campaña. Tuve que venir con el escudo aquí, el otro escudo, un sable, para defenderme bastante, ¿no? Y duro, casi todo. Yo creo que tú eres el más flojito ahí más. No, yo no estaba en esa época. Tú no estabas. Yo estaba con Alba Cecilia en Dicen sí, es verdad. en la noche. En la mañana, también temprano. En la mañana estaban Ana y Ramón. Así bueno, es. Vámonos a Maracaibo. Vamos a Maracaibo. ¿Qué dicen en Maracaibo? Germán Novelli. Germán, muy buenos días, adelante. Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, señor presidente. Hola, buenos días. Mucho poder conversar con usted desde esta cálida tierra zuliana. Mi gran interrogante, presidente, no tiene que ver con el 15 de diciembre, porque gane el sí o gane el no, usted seguirá siendo el presidente de todos los venezolanos. Mi gran pregunta es el día 16, y no es porque sea mi cumpleaños, señor presidente, ni porque olvide que la Biblia dice que cada día tiene su propio afán, sino cómo va a ser el presidente de todos los venezolanos para volvernos a unir, luego de que los que están con el sí son patriotas, los que están con el no son realistas, los positivos, los negativos, los que están en favor del país o los que están en favor del caos, la iglesia que tiene al diablo metido por dentro, según sus palabras, los empresarios que están bebiendo whisky. O sea, ¿cómo va a ser el presidente de toda Venezuela para volver a unificar el país luego de este maniqueísmo, como lo ha definido el monseñor Roberto Liquer? Bueno, déjame responderte primero, te respondo por aquí, será, mirando la cámara, sí. Espero que tú me estés viendo allá también, seguramente. Primero, tú has dicho que gane el sí o gane el no. Ahí yo te voy a decir que ganará el sí. No hay ninguna otra posibilidad. Mira que ando por todo el país y el sí crece, pero de manera vigorosa. Y a medida que la gente lee más la Constitución, más se da cuenta de la tremenda Constitución que vamos a tener para la próxima República Bolivariana. Yo estoy seguro que más del 60% de los votantes va a votar por el sí, así que dalo como un hecho, pues. No lo pongas ahí como que si gana el sí o gana el no, hay que darlo como un hecho. Ahora, mira, Sergio, ¿no? Germán. Germán. Sergio del otro. Germán, sí. Germán, ¿tú eres familia de Sergio?
somos parientes, somos una emigración de italianos, de esos italianos que vinieron a principios de siglo. De la posguerra. Gente trabajadora. A principios de siglo, sí. Bueno, fíjate tú, si algo hemos venido haciendo nosotros en los últimos años es reuniendo a Venezuela. Venezuela estaba hecha pedazos. Venezuela estaba dividida en facciones, en grupos. Bueno, ahí estaban las cúpulas adecas, las cúpulas copellanas, los trabajadores por un lado, los indígenas por un lado, cada quien buscando la manera de sobrevivir por un modelo donde no se respetaban las leyes, un modelo económico salvaje, los niños desamparados, las mujeres buscando por su lado mejores formas de vida, los enfermos a la buena de Dios, los militares separados de los civiles, etc. Este proceso de revolución democrática tiene una consigna, que es la consigna, es muy bolivariana: unión o la anarquía nos devorará. Y yo creo que ese fuerte sentimiento unitario de solidaridad verdadera está recorriendo toda Venezuela. Yo me siento muy tranquilo por eso, porque a medida que se vaya uniendo, reuniendo el país, esa será una mayor garantía de que este proceso será pacífico y que además lograremos los cambios verdaderos que queremos. Yo no tengo un poder especial o extraordinario para dividir o unir al país. Yo creo que el proceso unitario va a seguir su marcha el 16 de diciembre, el 17 de diciembre, enero del 2000. Creo que, claro, los enfrentamientos políticos de la coyuntura llevan a decirnos las cosas como tenemos que decírnoslas. Porque cuando tú hablabas de Monseñor Líquer, cuando Monseñor Líquer dice, y yo le pido la bendición desde aquí, pero le respondo igualito como le respondería a mi padre, cuando él dice lo que dijo hace unas semanas atrás, unos días atrás, que votar por el sí era ir al caos y a la violencia, yo tengo que responderle a Monseñor Líquer, tengo que decirle lo que tengo que decirle, a nombre de la esperanza de muchos venezolanos, tengo que llamarle a la reflexión y yo lo hago en mi estilo. Pero si algo hemos hecho nosotros, estamos reunificando el país. Tú ves hoy trabajadores uniéndose con empresarios honestos, que son la mayoría. Cuando yo dije empresarios, hablo de las cúpulas empresariales corruptas, que son algunas y que se oponen, o insensatas, que no ven que la nueva Constitución incluso favorece al empresariado nacional y obliga al Estado incluso a proteger y a impulsar y a promover una economía sólida, diversificada. Cuando yo llamo a la reflexión a los sectores que propugnan el no, es para llamarlos a que se reúnan con nosotros. En todo caso, yo les sigo llamando a todos, a excepción de los corruptos, a excepción de los que han destrozado al país, porque con ellos no hay consenso posible. Con Jaime Lucinchi, con Carlos Andrés Pérez y sus seguidores, no puede haber consenso posible. Ahora, con los que puedan andar confundidos, que son una minoría, pues sí hay consenso, y yo estoy seguro que poco a poco ellos se irán sumando a la causa positiva de la reconstrucción del país. Aunque usted lo niegue, presidente, en el supuesto negado para usted, que triunfe el no. Ah, este está con el no. No, y bueno, yo soy venezolano y puedo expresar también mi punto de vista, presidente. Tienes derecho, pero creo que si quieres suponerlo, pues ya estás equivocado. Si quieres suponerlo, no es posible suponerlo. Sí, pero usted es un estratega militar de excelencia, es imposible, es ante el escenario del no, ¿qué ocurriría? Son dos contra mí, ahora son dos contra mí. Por aquí me disparan por este flanco. ¿Cómo que alguien contra alguien? No, nada, queremos saber exactamente. A ver, pero ¿qué me decías tú? ¿Un estratega militar? Ajá, ante el escenario ese del no. No, es imposible, es imposible. Nosotros vamos a aprobar en una inmensa mayoría, yo lo vuelvo a repetir, con más de un 60%, esta nueva Constitución Nacional. Vamos a llamar a elecciones a presidente de nuevo el primer trimestre, a elecciones a gobernadores, a elecciones a alcaldes. El Congreso desaparece el 15 de diciembre, vamos a elegir una Asamblea Nacional, habrá un vicepresidente de la República, se abrirá un periodo presidencial de 6 años con posibilidad de referéndum revocatorio, igual para los gobernadores, para la Asamblea Nacional. Cambiaremos todo el Poder Judicial, el Estado reasumirá sus funciones para garantizar los derechos humanos a la población, los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, los derechos de los trabajadores. Venezuela va en positivo, Venezuela va
hacia ese camino de reconstrucción, de levantamiento en lo político, en lo social, en lo económico. Es un país nuevo que se levanta. Es imposible que los venezolanos digan no a esta constitución. Bueno, gracias. Vamos a decirle sí y vamos a continuar abriendo ese camino. Gracias, hermano Beli en Maracaibo. Hacemos otra pausa, presidente. Al regreso vamos a meterle la lupa a esa constitución bolivariana. Vamos a pasar por los aspectos económicos, políticos, sociales, en los cuales hay puntos controversiales muy importantes. Así que la lupa ya está aquí desenvainada también. Ya venimos con el presidente Chávez, hoy frente a los reporteros. Hugo Chávez Frías, presidente de la República, con nosotros. Bueno, presidente, vamos a entrarle al asunto duro. A la bolivariana. A la bolivariana. Se dice que es presidencialista, centralista, militarista, estatista y por tanto que conduce al autoritarismo. Eso lo dicen los proponentes del no. Bate esta bola, por favor. Empecemos por el presidencialismo. Dice que hay excesivo presidencialismo en esto. Facultad de disolver a la Asamblea Nacional, designar a la mayoría en el Consejo de Estado, solicitar abrogación de leyes por referendo, ampliar facultad de la ley habilitante a todas las materias, monopolizar decisión de ascensos militares, nombrar al vicepresidente ejecutivo, quien suple, por cierto, las faltas del presidente, ampliación a 6 años del periodo con reelección inmediata y eliminación de la segunda vuelta electoral. Son los argumentos que arguyen los proponentes del no. Bate, por favor, presidente. Lo que pasa es que en el fondo yo creo que los que defienden esa tesis quisieran un presidente como los que tuvieron antes, ¿no? Esclavos del poder, borrachos, corruptos, donde sí había un modelo verdaderamente caudillesco. Esta Constitución, si algo está planteando, es un modelo equilibrado de poderes. La sola figura de un vicepresidente de la República, que podrá, claro, que lo nombra el presidente de la República, pero podrá ser incluso vetado, podrá ser sancionado, podrá ser removido por la misma Asamblea Nacional, podrá removerlo. Con un voto de censura el vicepresidente lo puede remover la Asamblea. Y por cierto, hay que aclarar que la única situación que puede generar la disolución de las cámaras por parte del presidente es aquella en la cual la Asamblea haya destituido por tercera vez al vicepresidente en el mismo periodo constitucional. Es la única posibilidad que tiene el presidente para disolver las cámaras y llamar a nuevas elecciones, para buscar el equilibrio político. Pero todo esto es un juego de equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. La sola existencia del Consejo Federal de Gobierno, por ejemplo, eso no existe aquí, ahora se va a crear y ahí habrá figuras a las cuales el presidente estará obligado a consultar. Aquí hubo algo parecido cuando, después del 4 de febrero, cuando se creó aquel famoso Consejo Consultivo, que bueno, emitió una serie de apreciaciones muy importantes, por cierto, pero ninguna de ellas fue asumida por el presidente de turno. El solo hecho de que haya un referéndum revocatorio, ya los venezolanos no estarán sujetos a ese método del pacto de punto fijo, bueno, del cual se agarraba Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, para decir cuando todo el mundo le pedía que se fuera, él decía, no, yo fui elegido para 5 años y aquí gobierno hasta el último día, aunque el país se hunda, le decía uno, ¿no? Ahora no, ahora el país elegirá un presidente. A mí a lo mejor me reeligen en febrero o marzo para 6 años, es posible, a pesar de que parece que por ahí andan algunos, quieren lanzarse de candidatos. Ya veremos, el país decidirá, y eso es lo bonito de la democracia. Pero en cualquier momento, el país, después de la mitad del periodo, podrá revocarme el mandato. Si un presidente le falla al país, si un presidente se demuestra que no sirve o que traiciona los postulados que lo llevaron a la presidencia de la República, podrá ser revocado su mandato. Así que allí le quita bastante poder al presidente de la República. Las atribuciones, en cuanto a las atribuciones que tú leíste, son casi las mismas de la moribunda Constitución, y que es tradicional en todos nuestros países. Donde un presidente es comandante en jefe de la Fuerza Armada y por tanto designa los altos mandos, asciende o no asciende a los oficiales. Un presidente es el jefe de la administración pública, es el jefe del gobierno, es el jefe de la diplomacia. Esas son atribuciones que no se les puede quitar al presidente de la República. Lo que pasa es que esa atribución de los ascensos militares, del generalato, de coroneles y coronelas hacia arriba, porque nos la leímos completa, está ahora
solo en la potestad del presidente de la República. Antes estaba en el Senado de la República, Cámara que desapareció. Pero fíjese, lo de disolver o no la Asamblea, aún buscando el equilibrio, ha sido interpretado como una especie de sentencia ahí a priori que doblega la posibilidad de que la Asamblea Nacional ejerza plenamente su facultad contralora. No, de ninguna manera. Decir eso es una exageración y es buscarle 5 patas al gato. Porque, te repito, la única posibilidad de que el presidente disuelva la Asamblea es aquella situación hipotética en la cual la Asamblea destituya 3 vicepresidentes en un periodo constitucional. Es la única posibilidad que tiene el presidente de disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones. No es que el presidente va a asumir las funciones de la Asamblea. Así que decir de que eso va a ser una espada de Damocles en contra de la Asamblea, no es así. La Asamblea, en cambio, sí tiene una potestad permanente de vetar, de dar un voto de censura al vicepresidente, a los ministros y por tanto destituirlos. Claro, pero no podemos permitir que se convierta esto en un relajo, una asamblea por asuntos políticos que esté destituyendo todos los meses un vicepresidente o a los ministros, lo cual generaría un caos político, haría ingobernable el sistema. A los sistemas siempre hay que ponerle reguladores. Un sistema eléctrico tiene reguladores. Esas cosas que se activan para reordenar el sistema cuando tiende a desbocarse, que es lo que no hubo aquí. Ahora, fíjate tú me planteabas también lo de los ascensos militares. Y me decías, bueno, que anteriormente estaban en manos del Senado. Anteriormente estaban en manos de las cúpulas políticas. Anteriormente incluso, y esto va a sonar muy duro, pero yo tengo que decirlo porque es la verdad, con la verdad ni ofendo ni temo, incluso, y el país lo sabe, los ascensos de altos mandos estuvieron en manos de amantes presidenciales. Esa es la verdad, esa es la gran verdad. Es mentira que aquí los ascensos militares estuvieron en manos del soberano Senado de la República. No, los mejores jefes que yo tuve cuando era subteniente, teniente y capitán, nunca llegaron a los altos mandos. ¿Por qué? Porque eran verdaderos soldados, institucionalistas, incorruptibles. En cambio, en esta época de Pérez, de Luis Herrera, de Lucinchi, etcétera, bueno, le interesaba a esos presidentes, bueno, que sabemos quiénes fueron, quiénes son, tener unos altos mandos cómplices, tener unos perros de la guerra, vendiendo, comprando armas y aviones y tanques, cobrando comisiones, y los soldados en la frontera, bueno, comiendo babo, comiendo chigüires para poder sobrevivir. Yo lo viví, yo estuve en frontera 3 años. Ahora le estamos dando al comandante en jefe, y por algo es comandante en jefe, la potestad de ascender o no a los mejores de sus soldados. Bueno, presidente, otra pausa, al regreso. ¿Por qué están atacando de centralista y de militarista y de estatista? ¿Quiénes la atacan? Nómbrame alguno. Porque, no, al regreso, porque tenemos que ir a la pausa. Okay. Comenzamos nombrándoselos, ya venimos. Okay. Hoy con nosotros. Le decíamos que en esta parte del programa le entraríamos al grano con lo de la constitución presuntamente centralista. ¿Por qué? Porque resta autonomía administrativa a los estados, dicen los gobernadores de estado, por lo menos parte de los gobernadores de estado. Ese Consejo Federal de Gobierno que usted aludió planifica y coordina, y el poder central allí es mayoría, y ahí toman decisiones sobre lo que va a ocurrir en materia de desarrollo nacional. ¿Cómo dices tú que es mayoría, por ejemplo? A ver, la Constitución, ahí la tiene, busque. Pero porque consejo... dicen los gobernadores adecos y copellanos, porque esos son los que están en contra de eso, ¿no? Claro, lo que pasa es bueno que el país lo sepa. Cuando tú dices los gobernadores, es bueno decir los adecos y los copellanos. Por eso dije parte de los gobernadores. Por eso, pero yo lo aclaro más, ¿no? Los adecos y los copellanos, pues, y los alcaldes adecos y copellanos. Y eso es una línea partidista de las cúpulas del partido, porque esos partidos lo que temen es perder sus privilegios. Ahora, tú decías que hay mayoría en el Consejo Federal de Gobierno. El Consejo Federal de Gobierno, ya lo tiene ahí ubicado. Aquí está, el Consejo Federal de Gobierno, artículo 185, es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados. Estará presidido por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, e integrado por ministros y ministras, los gobernadores y gobernadoras, un alcalde, la alcaldesa por cada estado, y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley. Dicen que esto le quita la creatividad y la autonomía. Pero tú estabas repitiendo lo que dicen los gobernadores ADECO, por ejemplo, de que ahí habrá mayoría del gobierno nacional. Y no es así. ¿Cuántos gobernadores son? Aquí está el Consejo Directivo. Bueno, ahí van a estar todos, mira, óyeme, todos los gobernadores van a estar ahí. Todos los gobernadores.
representantes de los alcaldes, un representante de los alcaldes, de la sociedad civil. Los ministros, te recuerdo que hoy yo reduje, los ministros eran como 40, los adecos y copellanos tenían ministerios para todo, hasta para la corrupción, ministro de corrupción, fue lo que le faltó nombrar. Ahora son 14 ministros, el vicepresidente y 14 ministros, y todos los gobernadores y representantes de los alcaldes y de la sociedad civil. Pero fíjate tú cómo montan las mentiras. No es cierto, es totalmente falso. Y además déjame decirte que independientemente de la composición de ese Consejo Federal de Gobierno, bueno, eso es una maravilla de lo que tiene la nueva Constitución. Por fin va a haber un ente responsable de pensar, de planificar y de llevar adelante un proceso tan importante como es el de la descentralización. Ahora, ¿cómo atacan a la Constitución descentralista si estamos más bien creando una figura de alto nivel de Estado, dirigida nada menos y nada menos que por el vicepresidente de la República, para pensar y planificar la descentralización? ¿De dónde viene? Por eso dirigida por el vicepresidente de la República, entre otras cosas. ¿Y eso qué tiene que ver que la dirige el vicepresidente de la República? Porque piensa que resta a la creatividad y la autonomía administrativa en los estados. Ya eso es como el cuento aquel chico de alguien que se accidentó en una carretera y iba a buscar un gato y veía una lucecita allá en el cerro y decía, no, el pesimista, no, yo no voy a ir porque el tipo está bravo, no, debe estar dormido, no tiene gato, no, y al final llegó y el tipo le abrió y le dio un golpe al que le iba a prestar el gato. Es decir, el chiste de otra manera, ¿verdad? Mire, métase el gato por donde tú sabes. Mire, por primera vez, hermanos, no se dejen confundir. Fíjense todas las mentiras que las desmontamos y tú me estás ayudando a desmontarlas, pues. Las mentiras de los gobernadores, adecos y copellanos, ¿sí? Yo estoy sirviendo la Por bola. eso, tú sigues pichando para que yo seguir dando batazos a esto. Se está creando una figura de alto nivel, porque es una política de Estado. Significa que le estamos dando máxima importancia a un proceso ordenado, regulado y serio de descentralización. ¿Quién puede decir que esta es una constitución centralista? Es una constitución que le da autonomía a los estados, a los municipios y otra cosa, le da más peso al poder municipal porque esa es la célula de una democracia popular. ¿Quién puede decirlo? Los mismos que dicen que además se ha golpeado aquel derecho consagrado que tenían del 20% mínimo del situado constitucional, o sea, el 20% de los ingresos convertido en situado constitucional. Ahora dice hasta un 20%. Dicen, es impreciso y deja margen para la presión central. No hay ningún margen para la presión central. Se establece la figura del situado constitucional hasta un 20%, claro. Hay gobernadores, especialmente los gobernadores que se han erigido como unos caudillos en su región, que reciben dinero de situado constitucional, se les manda el dinero del FIDE, de la Ley de Asignaciones Especiales y algunos otros aportes, y ellos no quieren rendirle cuenta a nadie, quieren cada día pedir más dinero y el dinero hay que mandárselo por las leyes, pero no rinden cuenta ni tienen proyectos serios. Aquí estamos obligando por la ley, por la Constitución, a los gobernadores a administrar con criterio proyectista y de desarrollo ordenado el presupuesto que se le envía. Pero fíjate que aquí se está creando la Hacienda Pública Regional. Ese es un avance, eso favorece la autonomía de los estados, para que cada estado tenga su propia hacienda pública. Claro, eso será un proceso y no sigan dependiendo solo del situado constitucional y del dinero que le manda el gobierno nacional. Los estados están obligados a desarrollarse en cuanto a la autonomía administrativa en un modelo de equilibrio, aportes del gobierno central y aportes de lo que son los impuestos regionales y la administración regional. Así que esta figura yo te respondería con eso. Ante las voces de los negativos que dicen que esto elimina la descentralización, no, aquí se crea la Hacienda Pública Estatal. Eso no existía en la Constitución moribunda del 61. Eso está en las disposiciones transitorias. Está en la Constitución, no, está en un articulado y está en una disposición transitoria, pues el mecanismo para que esto comience a funcionar desde el primer momento. Usted que siempre me pregunta la fuente de las informaciones que le estoy sirviendo aquí para que usted las explique al país. Fede Cámaras enumerando el asunto del estatismo latente en este proyecto de Constitución. Nos remite, por favor, abra, presidente, a la Constitución en el artículo 302.
Vamos a ver. Fíjese, la 302 plantea que el Estado se reserva mediante ley orgánica y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. La norma es amplia, dicen los empresarios, y sesgada e induce la futura reserva del Estado de cualquier sector de interés nacional por aquello de la actividad petrolera y otras industrias. Ok, fíjate, primero el comentario general, para no quedarnos solo en el árbol, sino ver el bosque. Ajá. Primero, debo decirte que esas voces son algunas voces de Fede Cámara, no son todas. La directiva. Algunos miembros de la directiva, Okay. no todos. Yo me he reunido con gente de Fede Cámara de las regiones, están muy preocupados algunos por la actitud que ha tomado la directiva nacional, y yo los llamo a la reflexión, porque el empresariado nacional, si analiza esto bien, si se ponen a estudiar de verdad la Constitución, si no se dejan llevar por el maniqueísmo y por la defensa a ultranza de viejos y nefastos intereses, se darán cuenta de que esta Constitución promueve la libre iniciativa, la libertad de comercio, la libertad de empresa, garantiza la propiedad privada, y lo que plantea es un modelo mixto, y ustedes lo saben, yo lo estuve diciendo durante toda mi campaña electoral, no al neoliberalismo salvaje, no al estatismo. Es un modelo mixto entre Estado y mercado y sociedad. Es una vía alternativa. No queremos irnos por la vía del neoliberalismo salvaje. Eso sí es importante decirlo y ratificarlo. Entonces el Estado se reserva, bueno, la gestión, aquí había la intención de privatizar petróleos de Venezuela. El país lo sabe, nosotros le hemos puesto freno a esto, no podemos privatizar petróleos de Venezuela. Y cuando se habla de otras industrias por razones de conveniencia nacional, bueno, fíjate tú, el Estado no puede amarrarse para actuar en la economía en caso de necesidad por conveniencia nacional, tomo la palabra constitucional. Te voy a poner un ejemplo. En este instante, yo me he visto obligado a ordenar a entes del Estado que intervengan un central azucarero. No voy a decir cuál, el país sabe cuál es. Porque ahí están los trabajadores, no les han pagado, quieren importar todo el azúcar, algunos empresarios del azúcar, y los productores nacionales se quedan con el azúcar producida aquí sin colocación. Bueno, he ordenado y ahí está el Estado interviniendo para mediar en el conflicto. Así que puede ser cualquier tipo de industria en caso de emergencia, la que tenga intervención. En caso de una emergencia, hay una empresa eléctrica que está privatizada, por ejemplo, en el estado Bolívar, fíjate tú este caso, y resulta que no han hecho el mantenimiento adecuado, han elevado las tarifas hasta niveles inaguantables, insostenibles para la población, y está en peligro estaba en peligro el suministro eléctrico para toda Ciudad Bolívar. Bueno, yo no puedo dejar eso que se venga abajo. El Estado, por conveniencia nacional, debe intervenir en esos casos, porque es una responsabilidad pública. Bueno, esa es su respuesta, presidente. Tenemos que hablar de la militarización que, según hay en estado latente aquí. ¿Dónde estará eso? ¿En qué parte? En la Constitución Nacional, pero antes vamos a Valencia. Lanza para batear. Vamos a Valencia, por favor. Yamile Castejón, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, presidente. Buenos en el días. estado Carabobo existe Hola. cierta inquietud a raíz de unas declaraciones emitidas por el gobernador de esta entidad, Enrique Fernando Salas Feo, quien acusa al MBR de una persecución y de violencia, sobre todo a las personas que promuevan el no. Él también relaciona al MBR con las bandas armadas de los Chelis. Nosotros quisiéramos saber cuál es su posición al respecto, presidente. No tengo respuesta para ese planteamiento, de verdad que no. Sin duda alguna que hay desespero en algunos gobernadores que han comenzado a decir barbaridades. Eso es totalmente falso, es lo único que voy a responder. Ahí está la opinión pública de Carabobo. Yo estoy pendiente de lo que pasa en toda Venezuela. Voy a estar en Carabobo, por cierto, el próximo domingo. Va a salir el programa Aló Presidente desde Valencia. Vamos a estar caminando por los barrios, el programa Bolívar 2000, mercados populares. Vamos a ir a algunas zonas rurales de Carabobo. Todo el día domingo lo vamos a pasar en Carabobo. Yo lo que le aconsejaría a algunos gobernadores es que dejen el desespero y dejen de estar inventando mentiras que pueden generar eso, como usted dice, temores en la población. Aquí no hay persecución contra nadie y eso lo sabe el país. Si en algún momento aquí se ha respetado la libertad de protesta, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, hasta el abuso,
bueno, ¿qué nos dicen de mí día, noche, por todos lados y aquí no se persigue a nadie? En cambio, en otra época sí, yo recuerdo que allá en Carabobo, yo mismo con miles de personas en una marcha, en una ocasión, hace apenas 3 o 4 años, fuimos salvajemente agredidos por la policía del gobernador en plena Plaza Bolívar, cantándole a Bolívar, colocando flores, con niños, mujeres, nos rodeó la policía, nos echó gas lacrimógeno hasta que se cansaron, hubo una niña con una pierna fracturada, fuimos perseguidos por... Yo no podía entrar a Carabobo hasta el año pasado porque detrás tenía 3 vehículos policiales ordenados por la gobernación de Carabobo. Eso sí es persecución, nosotros no perseguimos absolutamente a nadie. Presidente, aunque es escasísimo tiempo, quedan 2 minutos para hablar del asunto de la militarización. ¿Dónde aparece? Los malos pensados de ustedes han llegado a decir, el presidente le dio voto a los militares, con eso creó su partido militar. De paso se asegura 6 años, un lapso bien importante, y no le pone en la Constitución que no son beligerantes a los hombres de la fuerza militar. Y además dice, entre sus funciones, que tendrán participación activa en el desarrollo nacional, y no lo reglamentan, no lo explican, lo dejan vivo. Esto, dicen, definitivamente conduce a que el aspecto militar va a estar metido en todo lo que tiene que ver con el país. Vamos a analizar eso. Mira, en primer lugar, aquí venimos de unos regímenes militarizados. ¿Qué fue lo que pasó aquí el 27 de febrero de 1989? Cuando la gente salió a las calles, ¿qué pasaba? Cualquier invasión de fincas, como las llaman, sacaban a la Guardia Nacional a echarle plan a la gente. Cualquier manifestación de estudiantes en la esquina, la Guardia Nacional con casco. Ustedes no lo veían, pero ustedes mismos, los reporteros, lo saben. Todo el país lo sabe. El ejército a la calle a dispararle a la gente, el caracazo, la represión. Nosotros estamos redimensionando el rol de los militares. ¿Quién puede decir, a menos que esté loco, o a menos que le falte un tornillo, o a menos que su visión sea sesgada y meramente subjetiva, o a menos que no esté bien informado, puede ser por ignorancia, por falta de capacidad analítica, qué sé yo, que porque se le dé el derecho a votar a los militares, se esté militarizando? Entonces, España, Estados Unidos, están militarizados hace tiempo. Y bueno, se acabó el tiempo, pero es un tema muy delicado que yo no quiero dejarlo al aire. Le pido a la directiva 2 minutos. Sí, se da posible porque hay mucha manipulación en esto, y yo soy comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tengo que hablar por los militares. Pero fíjate tú, no deliberante. A partir del 15 de diciembre, y yo te pido que llames aquí a algún general activo o capitán activo para que tú veas, todos son profesionales universitarios, se pueden defender. Pero ahora en la Constitución moribunda, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera y el Pacto de Punto Fijo amordazaron a los militares. Que no hablen. Yo viví eso, yo fui comandante de tropas en el Orza, recuerdo, una guarnición aislada, y yo veía a los concejales robando, emborrachándose con los dineros del pueblo. Lo que recogían en los impuestos, la chalana, los pocos impuestos, se los robaban. Yo vi cómo llegaban a el Orza créditos para los campesinos, y yo veía cómo se los repartían los adecos. Y entonces le decía a mi jefe, o a mi jefe, mire, mi general, tengo esta novedad, ese pueblo está muerto de hambre y los que están gobernando se roban los reales. No, eso no le corresponde a usted, cállese la boca, usted no puede hablar. No, eso no puede ser. Le estamos devolviendo a mis hermanos de armas el derecho y el deber que tienen como venezolanos. No pueden ser venezolanos de segunda o tercera categoría. El hecho de que estemos en la Constitución misionando a las Fuerzas Armadas para la paz y no para la guerra, para participar activamente, como tú bien lo has leído, en el desarrollo nacional. Bueno, ¿activamente en qué? En labores como qué. La educación, la salud. Ayer estuvimos en un hospital de campaña. Yo he ordenado que todos los hospitales quirúrgicos de campaña, esos hospitales de guerra, aquí no habrá guerra contra nadie, la guerra es contra el hambre y la miseria, ahora están en los barrios. Antier estamos en Guarena. Vi con estos ojos cómo estaban operando a un niño que tenía más de un año esperando una operación de amigdalitis porque no tenía dinero la familia para pagar. Lo estaban operando y en 20 minutos lo operaron. Vi con estos ojos hace una semana en un estacionamiento del Hospital El Llanito cómo estaban operando a una señora. Óyeme este detalle. Una señora que tenía 38 días con una pierna fracturada, partida en pedazos. En ninguna parte podían operarla porque no tenía para pagar.
Entonces los militares tienen que utilizar esos recursos, ¿para qué? Para bien del país. No podemos tenerlos encerrados en los cuarteles, o los aviones militares de carga, los de paracaidistas y carga, los estamos utilizando en las rutas aéreas del sur. Si tú quieres ir a Santa Elena de Guairén, o a conocer San Carlos de Río Negro, puedes salir mañana, desde aquí, desde Maracay, pagando precio módico, menos de la mitad de lo que cuesta cualquier pasaje comercial, y te llevan las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos, a conocer el país y a viajar por el país. O el proyecto Pescar 2000, que estamos reparándole los peñeros a los pescadores, repotenciando sus motores, arreglando con los militares escuelas bolivarianas. Es decir, ¿eso es militarizar la sociedad? No, eso es utilizar un recurso disciplinado, con alta capacidad ética, con alta capacidad de trabajo, para contribuir con el país. Más bien es la unión entre los civiles y los militares. Más bien es la humanización del mundo militar. Eso sí es lo que estamos haciendo, y es parte de un proyecto estratégico, porque este país nació unido. Y para terminar, porque ya veo que el tiempo sí nos apremia, estamos reuniendo el país. Ya preguntaba Novelli, ¿no? Germán desde Maracaibo, que cómo voy a hacer yo para reunificar el país. Estoy ayudando a reunificarlo, civiles con militares, católicos con protestantes. Tú decías de la iglesia, sí. No es verdad que la iglesia está en contra de la Constitución, no es verdad. Ayer le di un abrazo y le pedí la bendición, por ejemplo, a Monseñor Delgado, allá en el Vigía, y el sacerdote que con él trabaja. La mayor parte de los sacerdotes y los obispos venezolanos está con este proyecto. Alguno que otro que haya dicho cuatro cosas, bueno, tiene su derecho a decirlo, pero estamos reunificando el país. Yo te agradezco la invitación, igual al canal, a Radio Caracas Televisión. Hoy, a un año del gran triunfo popular, vamos adelante, y Venezuela será digna de nuevo y será libre de nuevo. No tengo la menor duda. Que nadie se quede sin ir a votar el próximo 15 de diciembre. Es una responsabilidad, y por supuesto estoy obligado a llamar a votar por el sí, como va a ser en toda Venezuela. Bueno, presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Frente a los Reporteros. El agradecimiento. Y bueno, seguimos pendientes de esa lucha pro sí, pro no. Lo que está ocurriendo es bastante interesante, y vamos a ver las conclusiones y la decisión del pueblo. El PRO no está derrotado. ¿Ah? El PRO no está derrotado, ni siquiera nombres esa palabra. Gracias, Sácale la cruz. Gracias, presidente, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Un millón. Seguro.